Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué una energía. Estamos en esta serie, La Biblia para Adultos, y es una serie que nos ha parecido muy importante. Bueno, veo que nos visitan por primera vez. Para los que no me conocen, soy Carlos Azócar. No soy el pastor de la iglesia, el pastor está sentado ahí. Y con mi esposa estamos encargados del equipo de producción. Es lo que hacemos cada semana junto con todo un equipo, preparar las reuniones, preparar este espacio para que estén los videos, para que estén las sillas, el coffee, todos los ambientes. Bueno, eso hacemos con mi esposa para que usted llegue hoy y se sienta cómodo, tenga un espacio donde disfrutar, donde aprender de Dios y donde seguir avanzando en la fe cristiana. Y estoy aquí porque decidió darse vacaciones. No, muchas veces Mauricio considera que algunos temas, que algunos puntos en algunas series, algunos de los que estamos aquí, que ya hemos pasado por esta tarima, lo puede dar. Así que él nos dice, oye, me parece importante que tú puedas dar este tema. Qué bueno. Necesitamos hacer un recuento de todo lo que es, o de lo que fue la primera parte, porque esta es una de estas series en las que no podemos llegar y arrancar con la segunda parte sin dar un recuento, porque si no quedamos muy en el aire. Y si no ha visitado, si no ha visto el tema por YouTube, va a quedar súper perdido el día de hoy. Así que vamos a hacer un pequeño recuento de esta serie. Ahora, en el pueblo latinoamericano, todos hemos crecido con algo de cristianismo, con algo de creencia. Todos hemos, hay una Biblia casi en todos los hogares. Si hablamos de Venezuela, muchísimo, porque hablamos de que hay un 97% de personas que creen en Dios, que creen en algo. Si hablamos de Chile, la gente dice, no, pero es que en Chile la gente cree poco. No, se asombrarían. En Chile, más del 70% de las personas creen en un poder superior, creen que hay algo, y esto es según el censo, el último, el que nos hicieron el año pasado, el del 2024. De esos más del 70%, 52% creen en Jesús, creen en el Dios cristiano. Entonces hay una inmensa cantidad de personas, y créanme que yo no he visto esos más de 5 millones, porque ya estamos hablando que son de 15 hacia arriba. Esos más de 5 millones de personas reunidos todos los domingos en una iglesia, llámese evangélico, protestante, llámese católico. No, hay más gente paseando, hay más gente haciendo otras cosas. Así que el universo que tenemos de personas para llegarles y decirles, oye, existe un Dios, podemos avanzar, puedes creer, es inmensamente grande. Es decir, sí hay personas, muchas personas a las cuales podemos llegar y hablarles de nuestra fe y que vamos a ser recibidos sin tener tanto rechazo. Si bien... y si hablamos de Chile, a raíz del estallido social, la creencia en las instituciones religiosas bajó bastante. Sin embargo, las personas siguen creyendo, no es que dejaron de creer, siguen diciendo sí, yo creo en Dios. Así que para esas personas es que nosotros tenemos que empezar a tener este tipo de serie, o estudiar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando alguien llegue hasta no, yo no creo en la Biblia? ¿Qué le vas a responder? No, que alguien te diga, no, pero es que es un libro que han manipulado cantidad de veces. Incluso hay memes, hay videos que se burlan de esa parte de que la Biblia fue manipulada, que los discípulos dijeron, sí, vamos a robar el cuerpo de Jesús y vamos a esconderlo, y después, pero que hay gloria para nosotros. No, nada, nos van a matar. Así mucha gente cree que ha sido manipulada la historia. ¿Y qué vamos a responder nosotros cuando alguien nos diga, yo no creo en la Biblia, porque la Biblia está llena de mentiras, la Biblia está llena de incongruencias? ¿Qué vamos a hacer? Si bien hay una desconfianza, por eso es importante asegurarnos en nuestra fe y conocer la historia de la Biblia. Todos en este lugar tenemos una historia con la Biblia, una historia que nos ha acercado. Si bien pudimos haber estado de niños en contacto
con historias de la Biblia, o ya llegamos en la adolescencia, o ya en la adultez, pero todos tenemos una historia. ¿Y para quién es esta serie? Sucede que de niños era muy fácil creer en todas estas historias que nos contaban, pero de adultos, cuando la realidad empieza a golpear nuestra vida y empezamos a pensar en Jonás, en David y Goliat, como que esas historias ya no van tan acorde con lo que estamos viviendo cada día, no están, como sentimos que no están como tan acordes con los problemas reales que estamos teniendo en cada día. Y cuando no se logra conciliar lo que vivimos con lo que creemos, ¿qué es lo primero que vamos a descartar? Lo que creemos. Porque lo que vivimos, ojalá y pudiéramos descartarlo, ¿no? Yo ya sé que no me van a cobrar el alquiler, pero yo no creo en que me vayan a cobrar el alquiler. Si yo lo dejo de creer, lo puedo descartar. No, el alquiler no lo van a cobrar a fin de mes, los problemas van a seguir estando, el roce con los compañeros de trabajo, algo que pueda pasar en la calle. Entonces, ¿qué vamos a descartar? La creencia. Lo que creemos, porque ya esa historia que nos contaron de niños no viene siendo tan relevante para nuestros días. Y muchos conocemos historias de la Biblia. Si yo les digo, David mató a Jonás, fue tragado por un pez. Bueno, ahí está todo un debate, ¿no? Que fue una ballena, ¿no? Que fue un pez grande, que tal, bueno. Pero conocemos esas historias, y de niños no era tan importante conocer la historia de la Biblia. De niños no era importante saber cuántas copias habían, no, queríamos saber y nos explicaban, y a los niños allá arriba les explican la historia de Jesús y la samaritana, Jesús y tanto, y David y Goliat, y les van enseñando a partir de historias, pero nadie en los niños está preguntando. No veo a uno de los niños sentado diciendo, ¿me puedes decir cuántas copias de la Biblia? Eso no pasaba de niño, pero de adultos sí es importante. Y muchas veces podemos llegar a subestimar la Biblia, porque si no conocemos la historia de la Biblia, es fácil subestimar la historia en la Biblia. Creo que lo escribí mal. Si no conoces la historia de la Biblia, es fácil subestimar las historias en la Biblia. No, sí lo escribí. Porque la adultez y las realidades nos van a empezar a chocar. Y a ver, hagan un ejercicio. Usted se imagina llegando con el jefe, se sienta un día, lo llama a la oficina y están conversando en el trabajo y todo muy bien. Entonces me dice, ay, ¿eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ya, bueno, ¿y eso de qué se trata? Explícame. Uno lo comienza diciéndole, existía David y Goliat. ¿Verdad que no? El jefe se va a quedar mirando, yo creo que así como los perritos cuando voltean la cabeza. Y había un hombre llamado Jonás, que fue tragado por un pez. Era como que, ¿no? Por ahí no comenzamos, por ahí no le empezamos a contar esa historia al jefe. ¿Y qué pasa? El mundo no recibió la Biblia como la conocemos ahora. No es que un día llegaron y dijeron, ya, este es el Génesis, Éxodo, y el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Así no nació la Biblia. Y miren, Jesús no escribió la Biblia. Quizás eso para muchos es muy como que, evidente, no escribió la Biblia, pero no para todos. Para alguien puede pensar que sí, efectivamente Jesús escribió la Biblia, pero Jesús sí es la razón por la cual la tenemos. Jesús es la razón por la cual nosotros el día de hoy tenemos la Biblia, y fue un evento lo que hizo que todo esto surgiera. ¿Y qué fue? La muerte de Jesús. Veíamos la semana pasada que fue la resurrección de Jesús. Fue ese evento lo que inició. No inició en el Génesis, no inició cuando en el principio, creo, no. Inició con un evento, inició con algo que era indiscutible, algo que impresionó y que revolucionó la historia en el momento, y fue la resurrección de Jesús. Y allí vimos que Lucas empezó a escribir, muchos han tratado de escribir acerca de esto, y él empezó a contarle la historia a su amigo, que inicialmente él estaba relatando lo que había pasado con Jesús, y empezó a escribirle allí, y luego por ese evento muchos siguieron escribiendo, y conocemos todos los que tenemos ahora, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y fueron escribiendo acerca de la vida de Jesús, la resurrección. Y
luego de ahí se empezaron a hacer copias, porque querían llevar este mensaje a más personas, y muchos murieron defendiendo estos escritos, muchos murieron guardando estas copias porque no querían que esto se perdiera en el tiempo, porque fue tan importante, fue tan relevante, que no querían que este hecho se perdiera en el tiempo. Efectivamente, gente murió guardando esas copias, y vimos que un César allí dijo: no, hay que matarlos a todos porque todo es culpa de ellos, esto está atentando contra nosotros, muerte a todos los cristianos. Y por allá, ya en el 328, Constantino levanta ese edicto de Diocleciano, y por fin los eruditos se pudieron sentar a ver qué era lo que estaba escrito realmente, y allí ya empiezan los primeros pasos de lo que conocemos como la Biblia hoy en día. Yo estuve tratando de buscar la mía, no la consigo. Ya cada vez menos realmente nosotros utilizamos Biblia en físico. Yo realmente me la traje de Venezuela porque fue un regalo de mis padres, pero ya uno empieza a estudiar y lo estudia siempre en línea. De hecho, yo soy más tecnológico, la tengo aquí, y cuando hago mis estudios lo hago hay una aplicación buenísima, YouVersion, que allí todos podemos estudiar diferentes versiones, diferentes comentarios. Así que la Biblia en físico cada vez es más raro verla. Si bien algunas personas por tradición lo hacen y no sé, la cargan aquí, ¿no? Les gusta, pero bueno, se consigue más en el celular. Pero finalmente la Biblia como la conocemos hoy día nace en ese momento cuando ya se da libertad, cuando ya dicen: ok, ya no vamos a matar gente porque esté guardando o tenga estos escritos, ya son libres, ya vamos a leerlos. Así que ahí aparece un personaje, y Pablo, que es donde vamos a iniciar hoy. Todo lo que hablé hasta ahora fue lo que vimos la semana pasada, un resumen bastante corto de la semana pasada, y hoy empezamos con Pablo. Pablo le compartió a los gentiles. Pablo era judío, pero Pablo le compartió a los gentiles. Los gentiles no era gente gentil, no, gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, o sea, eran judíos, y todos los demás, los judíos les llamaban gentiles. Así que Pablo no solo empezó a predicarles o a hablarles a los judíos, sino empezó a hablarle a los gentiles, al que no era judío, a otras civilizaciones. Y allí se encuentra con un tema, que estas otras civilizaciones eran politeístas. No creían en un solo Dios, sino que creían en muchos dioses. Es como ponerse en el pantalón de ellos, o en la túnica, en ese tiempo será. Era como si ahora te dijeran que en todo lo que has creído está mal. Está mal. Mira, y a mí me pasó cuando yo llegué al cristianismo, que llegué de adolescente, joven. Antes había tenido experiencia, era en muchas cosas realmente. Testigo de Jehová, Nueva Era fue lo último que estuvimos. De todo, en serio, hasta de hacer todas las meditaciones con los maestros ascendidos, Saint Germain, toda esta historia, todo este cuento ahí. Jesús era un maestro ascendido más de toda esa historia. Y un día me dicen: no, todo eso no funciona, todo eso no es. Hay un Dios. Ajá, y lo bueno es que como estaba adolescente, uno como era más moldeable en ese aspecto. A mi papá le costó un poquito más. Cuando ya empezamos a ir a la iglesia, él no lo hacía mucho antes, pero ya luego le empezó que quería que meditáramos todos. No, papá, ya estamos yendo a la iglesia, ¿no? Eso ya no. Pero bueno, aparece Pablo y les dice: hay un Dios, señores, hay un solo Dios. Y esto era un problema, era realmente un problema. En ese tiempo la gente era politeísta y no había problema que creyera en su Dios. Se crean lo que quiera creer, el Dios, la luna, el cielo, las estrellas, con tal y respetaran al César, que también era considerado una deidad. Y Pablo les fue predicando algo que era nuevo y extraño, realmente muy raro para ellos, porque venían de creer de siglos en muchos dioses, y de pronto les dicen que hay un solo Dios. Y los gentiles, ¿qué pasó a raíz de que les mostrara todo lo que había pasado con Jesús, que es donde parte todo? Los gentiles se enamoraron de un judío en particular, estamos hablando de Jesús, y como resultado se enamoraron de los textos sagrados de los judíos. Y cuando digo que los judíos eran raros, porque eran una minoría.
Y fue por Jesús que ellos empiezan a querer estudiar como algo de esa minoría. Digo, era una gente rara porque eran pocos, se casaban solo entre ellos, no dejaban que se casaran con más nadie, como que no se mezclaban tanto. Tenían una historia ahí de muchas guerras, pero era una gente rara. Pero a raíz de Jesús, entonces empiezan a querer estudiar de eso que era de su pueblo. Y seguía chocando el monoteísmo. ¿Cómo es eso que un Dios? ¿Cómo es eso que un Dios? Y mira, empiezan a darse cuenta que Jesús habló de algo, y era de la ley y los profetas. ¿Y qué es la ley y los profetas? Nosotros ahora esto lo conocemos como el Antiguo Testamento. En ese tiempo no había un Nuevo Testamento, no había un Antiguo Testamento. Jesús hablaba de la ley y los profetas, y muchas veces hizo referencia a esto de la ley y los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Se sienta la gente, unos eruditos que querían ver entonces qué era esa ley y los profetas que tanto habló Jesús, que dijo que no había venido a abolir, sino que y hablaba de eso y hacía referencia, y cuando Moisés y cuando Abraham, y ellos querían saber entonces qué era eso, y se sientan a ver, ya tenían libertad para hacerlo, ya no iban a matar a nadie por estar estudiando la escritura, y entonces se sientan y abren. Toma número 1, escrito por Moisés, y que dice: en el principio Dios. En el principio, Dios. Y ellas se empezaron a rascar de nuevo la cabeza. Porque ya va, ¿cómo era? No eran varios dioses, no era que muchos, como que en el principio, Dios. Y hace la diferencia en el primer versículo de todo lo que se está escribiendo. En el principio, Dios, o sea, uno solo, uno solito. Y les quiero explicar esto rápidamente, hacer como una pausa. Una pausa de la clase, en medio de la clase, existían estas 4 cosmovisiones, o por lo menos en el momento esta, era el politeísmo, 3100 años antes de Cristo, donde decía que fuimos creados por dioses y existimos para satisfacerlo, porque una gente que empezó que en el Olimpo, que una guerra, que murió y que nació el otro, y ahí entonces se creó un dios y el otro, y así. Estaba el Valhalla, estaba un montón de creencias y en diferentes dioses. Eso el politeísmo. Luego el monoteísmo que estaban viendo ahí ahora de los judíos, judeo-cristianos, 1500 antes de Cristo y 50 después de Cristo, dice que fuimos creados por un Dios, existimos para representarle y administrar la creación. El panteísmo, que ya fue mucho más reciente, después de eso, 500 antes de Cristo, donde decía no, todo es Dios y Dios es todo. Todo es Dios y Dios es todo, y todavía 2000 años después hay gente que lo sigue viendo así, porque la madre tierra y cualquier cosa, la luna, las estrellas, todavía hay gente que sigue pensando todo es Dios y Dios es todo. Y luego el ateísmo, también más o menos por el mismo tiempo, donde dijeron no hay Dios, todo es un accidente. Todo es un accidente, no hay Dios, que es el ateísmo. Y seguimos. Y el Génesis tiene un contraste impactante con otras historias antiguas de la creación. El Génesis es una visión del mundo en sí misma, y lo importante que está diciendo es que en el principio Dios. Miren, ahora ya no es debate si el universo lo causó algo. Ya nadie está pensando, no es un debate. El debate ahora es si fue intencional o fue fortuito, si fue Dios, si no, que explotó solo y que aquí todos yo nací por casualidad y toda la cosa. El debate ya no es si hubo un inicio, sino si fue intencional o fortuito. Pero en ese momento era demasiado adelantado lo que Moisés estaba escribiendo y lo que estos eruditos estaban descubriendo cuando le dicen que hay un Dios. Si ellos solo hasta 400 años antes de Cristo es que empezaron como a pensar que realmente sí había habido un inicio, y Moisés lo dijo 1500 años antes. Entonces como que esta gente siempre tuvo la razón, como que sí hubo, ya fue tan adelantado, o sea 1500 años antes ya él estaba diciendo que hubo un inicio,
que antes no había nada y que sí hubo un inicio. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El monoteísmo estaba siendo algo revolucionario en el momento. ¿Por qué? Porque estaba dignificando al ser humano. El ser humano ya no era solamente alguien que estaba para satisfacer a los dioses, para vivir para ellos, y si no vivía bien, entonces, ¿listo? Porque no vivió bien para los dioses. En este caso le estaba diciendo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Lo estaban leyendo ahí. O sea que los que estaban leyendo, estaban siendo o fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso llegó a dignificar al hombre y llegó a decirle, oye, si eres importante, tú eres importante, Dios te creó y te creó a su imagen. Y Jesús mismo en su ministerio, siguiendo el mismo patrón, dignificó a todas las personas que estaban con él. No importa el color, no importa la raza, no importa lo que hacían. Dignificó a la mujer. Miren, la mujer servía con Jesús, y muchos leen por allí los versículos y dicen, sí, María Magdalena, que no sé qué tanto, y servían a Jesús de sus bienes. Y muchas veces imaginamos o pensamos que estaban sirviendo, es como que, ay, Jesús otra vez dejó este trapo tirado aquí, vamos a limpiar. Ay, que mire, Pablo otra vez con este desorden, no, que dejan estas túnicas aquí, que aquí no puede estar. ¿Saben qué? No. Cuando dice que estaban sirviendo con él, era porque la mujer tenía puestos de liderazgo en el ministerio de Jesús, que administraban los bienes, y no solo los administraban, sino que servían con sus bienes. O sea, tenían y también financiaban el ministerio de Jesús. Entonces no sé si esto cambia un poquito la perspectiva, que no era que estaban pasando trapo, probablemente lo hacían, y no solo ella sino también los discípulos, probablemente lo hicieron, pero estaban ejerciendo liderazgo, ejerciendo ministerio. Y Jesús, ¿por qué lo hizo? Porque estaba dignificando lo que en ese momento la mujer no se contaba, la mujer no era tan importante, y Jesús dijo sí. De hecho, lo incluye también para que lo siguieran, y eso estaba causando toda una revolución. Jesús dignificó a la mujer, y quien no lo tengo acá, pero quien quiera luego leerlo, está en Lucas 8, del 1 al 3. Y no importa la época, el cristianismo siempre dio valor al ser humano, y lo estaban descubriendo en el siglo III, cuando ya se sentaron a leer, y entonces en el principio creó Dios y nos creó a imagen y semejanza. Y el tema aquí no es, porque luego empieza a explicar que nos creó en 7 días. El tema no es si fueron 7 días, de los que tenemos ahora fueron por 24 horas, no es si fueron 7 temporadas, no es, otros estudiosos dicen, no, porque 1000 días para Dios son como uno, entonces cada uno de esos fueron 1000 días, no, entonces fueron millones entre cada una de las... El debate no es ese. Lo que estaba haciendo Moisés en ese momento era diciendo, hay uno, no muchos, hay uno. Y eso es con lo que nos quedemos. Si usted después quiere sentarse a estudiar todo esto, allá craneense con ChatGPT, el estudio de los 7 días. Lo que estaba diciendo Moisés es, no adoren a la creación, porque dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, para que tengan dominio. Dice, mire, al que hay que adorar es a ese único Dios, no a las aves, no al cielo, no a las estrellas, no al sol, no a la luna. Y incluso cuando salieron de Egipto, los liberaron y salen de la esclavitud, Moisés se descuida un instante y ya estaban haciendo una cosa ahí, un toro creo que era, becerro. De oro para adorarlo, porque ya estaban acostumbrados al politeísmo que vivieron en Egipto. Pero él dice, no, mire, es para que ustedes adoren un solo Dios. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, y imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Miren, si nos vamos a la profundidad de ese versículo, que no vamos a hacerlo ahora,
Pero allí vamos a poder ver, ustedes van a poder ver, donde Dios estaba dignificando incluso al hombre y a la mujer. No estaba diciendo, no, el hombre es más y la mujer es menos, la mujer es más. No, este es hombre y mujer los creó. Y cuando vamos al estudio específico y en el capítulo 2 empieza a decirlo más, habla de que eran iguales. Dios siempre dignificó a la humanidad y esto estaba siendo revolucionario en el momento, porque entonces no significa que uno era más que el otro, no, entonces aquel no es Dios porque hay un solo Dios, ya el César entonces no es Dios, entonces la mujer también es importante, entonces fuimos creados con un propósito, no solo para satisfacer a los dioses, y esto lo había dicho ya Moisés 1500 años antes de quien los estaban descubriendo en ese momento, de un solo Dios. Y allí empiezan a responderse muchas preguntas. ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es de mi vida? Empiezan a responderse muchas de esas cosas. Y así comienza la historia de la Biblia, cuando nosotros podemos entender que personas murieron por defender estos escritos, porque nació de un evento y fue la resurrección de Jesús, cuando personas murieron y de las formas más horribles que se pueda imaginar, murieron defendiéndolo, es porque era una convicción, era algo real. Muchos habían visto a Jesús resucitado, gentiles o personas que no eran judíos empezaron a enamorarse de este judío que era Jesús, para también morir por sus enseñanzas, para luego llegar y empezar, cuando ya se levanta el edicto, comenzar a estudiarlo y a decir, ya hay más libros, está el Génesis, está Éxodo, Levítico, y empezaron a estudiar y a darse cuenta que todas las escrituras apuntaban a uno, y ese era Jesús. Y ellos estaban siendo, movidos en el momento, porque todo el tiempo habían estado creyendo en que eran muchos dioses, hablando de los gentiles, y me vienen ahora a decir que hay un solo Dios. Yo creo que se tuvieron que agarrar de la silla y algunos lo creían, otros empezaban, no, pero ¿cómo esto de un solo Dios? Hasta que pudieron estudiarlo todo y darse cuenta que efectivamente un solo Dios, y que todas esas escrituras apuntaban a Jesús. Así que la Biblia no comienza con el Génesis. Nosotros podemos irla a buscar hoy, sí, vamos a tener el Génesis. Comienza con un evento que transformó toda la humanidad. Y llegó hasta esos estudiosos para que por fin pudieran empezar a dar los primeros pasos en lo que tú y yo conocemos hoy como la Biblia. Y para ello fue tremendamente fuerte, porque era algo que estaba moviendo todas las creencias que tenían hasta el momento. Miren, yo viví algo parecido con una mala interpretación de la Escritura, porque cuando me hice cristiano, una gente apareció en la casa diciendo que había que sacar cosas que no correspondían a Dios. Imagínense, yo adolescente, y llega una gente que empieza a querer botar enciclopedias, no, porque estaba hablando que eran de enciclopedias de Disney. ¿Y qué? ¿Cómo sí me están botando cosas? Recuerdo que montones de enciclopedias de historia universal en cuanto a la música. Yo era de la orquesta sinfónica, de la música clásica, de todo esto. ¿Y por qué no? Porque allí se hablaba. Entonces, de paso, uno de ellos llega y lo abre. A ver, ¿qué es esta enciclopedia? Y Tchaikovsky le dice, está hablando de Francesca Rimini, que bajó al 7º nivel del infierno. Se va, se bota. Y yo casi que, señor, ¿y usted cuándo va a pagar todo esto? Porque esto lo pagamos bastante caro. O bueno, mis papás. Pero viví una cosa así donde se empezaba a mover todo. En ese caso, que viví por una mala interpretación. Pero puedo llegar a pensar en lo que ellos estaban viviendo en el momento, y era que se les estaba moviendo todo. ¿Cómo que un solo Dios? ¿Cómo que uno solo? Pero ahí empiezan a responderse todas estas cosas. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres importante? Y empiezan todas estas preguntas de ahí en adelante a dar vueltas en la mente de las personas, de los que estaban estudiando en el momento.
Y gracias a todas esas preguntas es que empieza y nace la Biblia como la conocemos hoy. Mire, cuando alguien está al lado mío y me dice, es que la Biblia es mentira, y yo, o sea, son ignorantes las personas que creen en la Biblia. Yo respiro, soy un ser de luz. Porque cualquier cosa pueden llamar a alguien que cree en la Biblia, no sé, pero ignorantes, no. Hay mucha gente que murió. Y mire, y bueno, Mauricio lo hablaba la semana pasada, hay más de 20,000 copias del Nuevo Testamento. Si hablamos de toda la Biblia, estamos llegando a 36,000 copias. O sea, no hay dudas, no hay duda que lo que está escrito allí pasó porque pasó. Si alguien lo cree, eso ya es decisión de cada quien. La creencia ya es otra cosa. Pero no hay duda que lo que está escrito, efectivamente, pasó. Porque gente murió por defender también esa escritura. Gente dijo, esto que está aquí es verdad. Unos dijeron, yo lo viví. Otros dijeron, a mí me lo contaron, pero con tal veracidad, y yo lo creo. Y al día de hoy, tú y yo, ¿qué convicción tenemos en lo que está escrito en la Biblia? ¿La descartamos fácilmente? O cuando alguien se sienta a nuestro lado y nos dice eso, vamos a respirar y podemos decirle, obviamente si está la situación dada como para una conversación. Hay gente que no está buscando una conversación, lo que está buscando es discutir, eso también, descártelo. Pero si hay una conversación real, tenemos o tienes las herramientas para poder decir, sí, mi fe es real y lo que está allí es real por o simplemente no lo sabemos al día de hoy. Mire, hay mucha gente que dice, yo quiero tener más profundidad de la Biblia, yo quiero saber más. Y saben, eso está perfectamente bien, desearlo y quererlo. ¿Por qué? Esta gente que estaba estudiando en ese momento y descubriendo todo lo que era la ley y los profetas, estaba queriendo exactamente lo mismo. Porque, Jesús resucitó, hizo esto, los milagros. Y ellos dijeron, ya, pero yo quiero saber más. ¿De qué más habló? Yo quiero entender más. Quiero conocer más. Y por eso luego Mauricio la próxima semana va a seguir hablando de toda esta parte. Mire, y le doy como un tips, un dato. A mí también me pasa. De hecho, se dice que en Chile, Mateo, matísimo, me pongo a leer, a estudiar. Antes, cuando uno quería hacer un estudio profundo de alguna parte de la Biblia, uno tenía que sentarse con un señor ahí que le dijera durante 4 horas qué era la hermenéutica y cómo tenía que empezar a estudiar y las preguntas que se tenía que hacer para uno poder interpretar de manera correcta la Biblia y no inventarse cualquier locura allí de un pasaje bíblico. Y uno tenía que pasar horas y haciendo ejercicio y tal. Ahora tú le puedes preguntar a ChatGPT, este versículo, por favor, dime, según la hermenéutica, ¿cómo estaría? Y te va a sacar todo el estudio. Más, si quieres ser que sea menos fácil, váyase, hay aplicaciones como YouVersion y puede empezar a estudiar allí, comparar con otras, lo que está, de hecho tienen pie de página, y así nosotros podemos empezar a estudiar esas profundidades de la Biblia, porque sí es bueno conocerlas, porque nos abre todo el panorama. Nos dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis y ya podemos tener una visión mucho más amplia de lo que pasó allí. Que todos los que estamos en este lugar podamos crecer en ese conocimiento, podamos crecer a la par también en ese conocimiento, en la relación con Dios y en cómo cada una de esas palabras, cada una de esas escrituras empiezan a quedar en nuestro corazón y a hacer algo vivo y a hacer algo real, hacer algo que cuando nosotros salgamos a la calle nos funcione para no estar queriendo insultar a la primera persona que se nos aparezca y se nos atraviese. O cuando tengamos problemas en nuestra casa, cuando las cosas no estén funcionando bien. Que esas palabras sean reales en nuestro corazón, así como para ellos y cada uno en el primer siglo comenzaron a ser tan reales que murieron por esas verdades. Hoy, gracias a Dios, no nos toca morir por eso, o por lo menos no en estos lugares del mundo. De verdad, gracias a Dios no nos toca pasar eso. Pero sí muchas veces que vamos a tener que decir, sí, yo soy cristiano
Sí, yo creo en esto sin miedo, sin temor. ¿Verdad? Oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida cada día. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te damos gracias, Dios, por cada persona que murió defendiendo este libro. Por cada persona que murió defendiendo tus escrituras para que el día de hoy nosotros podamos tenerlo como la Biblia y poder conocer más de ti. Damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú cada día nos muestras, por lo que tú cada día nos vas a ir enseñando. Y te ruego que todo lo que hemos hablado hoy, más que una clase, pueda quedarse en la mente y el corazón de cada uno para que puedan tener más y más hambre de conocer de ti. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.